Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y para ponerlo a prueba le plantearon esta cuestión: ¿es lícito al hombre divorciarse de su mujer? Él les respondió: ¿qué es lo que Moisés les ha ordenado? Ellos dijeron: Moisés permitió declaración de divorcio y separarse de ella. Entonces Jesús les respondió: si Moisés les dio esta prescripción fue debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Cuando regresaron a la casa, los discípulos le volvieron a preguntar sobre esto. Él les dijo: el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra aquella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después los abrazó y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Domingo 27 del tiempo ordinario, ciclo B. En el capítulo 10 del Evangelio de Marcos nos encontramos con algunos interrogantes de la comunidad cristiana. ¿Cómo se debe vivir en esta nueva etapa de la historia de la salvación? ¿Cuál es el modo de vida que corresponde a los cristianos? En el fragmento que leemos hoy se nos ofrece concretamente una palabra del Señor acerca del matrimonio. Los fariseos plantean a Jesús el tema del divorcio, permitido por Moisés en el Antiguo Testamento. El Señor admite esta existencia, pero explica la razón: la dureza del corazón de los hombres. Expresión bíblica para designar la actitud del pueblo que se niega a obedecer la voluntad de Dios. Rebeldía. El Espíritu Santo que inspira las Escrituras, al aceptar en la Biblia la ley del divorcio, no está mostrando la voluntad de Dios, sino dejando constancia de la rebeldía y dureza del corazón de los hombres. Pero al principio las cosas no eran así, dice el Señor. La voluntad primera de Dios acerca del matrimonio era diversa. Dios ha querido y ha creado la unión entre el hombre y la mujer, que es fruto y expresión del mutuo amor. No la separación, que es el fruto amargo del pecado y que es una consecuencia de la dureza del corazón de los hombres. La intención original de Dios al crear está claramente expresada en los capítulos 1 y 2 del libro del Génesis, en el mismísimo principio de todo, parte de la cual tenemos en la lectura de hoy. Y esa intención es que el hombre y la mujer se unan por amor en matrimonio, de modo que no sean ya dos, sino un solo corazón. Se trata de la unión que toca no solo a nivel sexual, sino a todos los niveles, toda la personalidad de los esposos, y que es hasta que la muerte los separe. Por lo tanto, en una unión de esta clase ya no queda lugar para pensar en el divorcio. El divorcio solo aparece recién después del pecado original. Y Cristo no quiere para los cristianos una norma de conducta fundada en la condición del pecado, sino que busca la voluntad del Padre en el origen mismo de las cosas. Los fariseos se basaban en una regla de vida según la situación del pecado del mundo, pero Jesús retoma la voluntad de Dios en la creación. Donde los fariseos hablan de causas de separación, Jesús habla de la fuerza del amor que une, y por eso afirma que el hombre no separe lo que Dios ha unido, y lo repetimos los sacerdotes en cada matrimonio. Son los esposos los que se eligen y se casan, ellos, por medio del consentimiento y el amor mutuo. Y la palabra del Señor nos recuerda que antes de la decisión de los hombres hay un mandamiento de Dios, por el cual los que se unen en matrimonio quedan unidos para siempre. Ya no son dos. Ninguna autoridad en el mundo puede dividir lo que Dios une. Por lo tanto, el documento de divorcio que entonces utilizaban los fariseos y que hoy es una triste realidad en las legislaciones de tantos países, no tiene ninguna validez a los ojos de la verdad con mayúscula, a los ojos de Dios. Quienes son esposos lo seguirán siendo, aunque firmen todos los papeles de divorcio del mundo.
y el Señor califica de adulterio toda unión con otra persona realizada por una persona divorciada. Hasta aquí lo que dice Jesucristo, la verdad en persona. Y nuestra reacción podría ser semejante a la de los discípulos, que quedaron profundamente asombrados y sacaron una conclusión rápida: no conviene casarse. Ellos comprenden, como Cristo y como nosotros, que esta doctrina no es fácil. Además, podríamos objetar: por más cristianos que seamos, los cristianos seguimos viviendo en el mundo. La realidad del pecado nos envuelve por todas partes y hay que ser realistas. Además, el mundo predica todo lo contrario de Cristo, especialmente en este campo. Por otra parte, ¿quién no se conmueve viendo los casos particulares? Vemos incluso que aún entre los esposos cristianos existe el mal de la separación. La dureza del corazón no solo afectaba a los hombres del tiempo de Moisés y de Jesús, también nos afecta a nosotros, y debemos admitirlo con realismo y dolor. ¿Y qué familia no está tocada más o menos de cerca por esta realidad? Pero a la vez que reconocemos esto, debemos dejar en claro que los cristianos, cuando hablamos del matrimonio, no debemos remitirnos al pecado del mundo ni a la dureza del corazón para sacar de allí las normas o leyes de la vida matrimonial. La única norma, la única ley para el cristiano es la que tiene Jesús, la voluntad del Padre. Y esa voluntad del Padre está claramente expresada y definitivamente en la Escritura, en el relato de la creación. El amor matrimonial es para siempre, hasta la muerte. Sin embargo, es común escuchar: yo soy católico, pero acepto el divorcio. Esta afirmación en realidad es insostenible. No se puede ser católico y al mismo tiempo estar en contra de las enseñanzas de Jesús, o una cosa o la otra, porque sería como decir: yo juego al fútbol pero con la mano, con reglamento propio. Esto no quiere decir ni justifica que debamos ser incomprensivos con las personas divorciadas. Justamente el cristiano más que nadie comprende que él no puede ni debe levantar el dedo acusador contra nadie, sino más bien comprender y perdonar. Con el pecado no se transige, pero con el pecador, y todos lo somos, misericordia. Pero no caer, digamos, en la tentación de nadar a dos aguas. Se trata de hacer las cosas sin indiferentismos, sin callar la verdad, sin respetos humanos. Pienso ahora que los cristianos divorciados que viven actualmente en una nueva unión, y a ellos me refiero con estas palabras. La primera cosa: son tan hijos de Dios como cualquiera de nosotros, porque en la iglesia no existen cristianos de segunda, todos somos cristianos e hijos de primera. En segundo lugar, la iglesia no cesa de encomendar la situación de ustedes ante el Padre, y ustedes mismos deben hacerlo cada día en la oración. Tercera cosa: aunque privados ahora de acercarse a los sacramentos de la confesión y la comunión sacramental, están llamados a perseverar con toda la Iglesia y como todos los cristianos en la oración, la lectura y la meditación de la Biblia, la práctica de las buenas obras, porque la caridad es la que cubre todos los pecados, y la comunión espiritual con el Señor y con los demás fieles cristianos, particularmente en el momento de la celebración de la Santa Misa. Sobre esto quisiera añadir un paréntesis. Es muy importante, como señal de respeto que se debe a todas las personas, la veracidad. Los divorciados no son cristianos idiotas de segunda clase que necesitan descuentos efectuados por curas piolas, o la lástima de quien dice: y bueno, hacé la tuya, lo importante es que te sientas bien. Necesitan comprensión y fortaleza para asumir también ellos la parte que les toca, a fin de completar en su carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo a favor de su cuerpo, que es la Iglesia, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses. Acepten esta confidencia de alguien que, además de ser sacerdote, es hijo de padres divorciados, y que en plena comunión con el magisterio de la Iglesia y confiado en los caminos misteriosos de la amorosa providencia del Padre Celestial, no traspasará las puertas del cielo, sino llevando a sus padres consigo. Y los demás cristianos debemos comportarnos frente a quienes viven en esta situación, haciendo honor a nuestro nombre, sin aprobar lo que el Señor no aprueba, pero llenos de caridad y comprensión, sin murmuraciones ni creyéndose mejores que nadie, cosa que solo Dios sabe. En los tiempos que corren no está de más decir que también de quienes viven en una nueva unión se espera una actitud de creyente
respeto, por ejemplo, a la primera comunión de sus hijos. Importa la vida de fe, no la foto. Ni Dios, ni la Virgen, ni los ángeles, ni los santos los abandonan. No están excomulgados, como erróneamente suele escucharse decir. Y por ende, tampoco fuera de las reuniones o de las congregaciones o de la vida misma de la Iglesia. Cito al Papa Juan Pablo II en la encíclica Familiares Consorcio: la Iglesia está firmemente convencida de que también quienes se han alejado del mandato del Señor y viven en tal situación pueden obtener de Dios la gracia de la conversión y de la salvación, si perseveran en la oración, en la penitencia y en la caridad. Más claro que así. Finalmente, para todos es importante prepararse para el matrimonio cristiano viviendo un noviazgo cristiano que sea ejemplo de virtudes cristianas y que eduque para el amor auténtico, no para caricaturas del mismo. Que el modelo de la Sagrada Familia nos ilumine, nos estimule. Amén.